Madrid, 1844. Una tarde cualquiera, en el corazón de la bulliciosa capital española, una mujer, María Bonamot, se desploma. No es un accidente, no es una enfermedad repentina. Es un misterio que se teje en las sombras de una amistad, un testamento inesperado y la fría mano de la muerte. ¿Fue un acto de la naturaleza o la cruel premeditación de un veneno silencioso? Lo que siguió fue un escándalo que dividió a la élite médica y judicial en España. Un caso tan enigmático que casi 2 siglos después sigue sin una respuesta clara. Bienvenidos al olvidado y perturbador caso de María Bonamot. Para entender el enigma de María Bonamot, debemos transportarnos a una España en plena ebullición, un país que a mediados del siglo XIX se debatía entre la tradición y la modernidad. La ciencia avanzaba a pasos agigantados, pero la justicia, especialmente en casos complejos como los envenenamientos, aún se movía en un terreno pantanoso de indicios y especulaciones. En este escenario, la medicina forense comenzaba a consolidarse, pero no sin grandes controversias y batallas de egos. Nuestra protagonista, María Bonamot, era una mujer cuya vida transcurría con aparente normalidad hasta aquel fatídico 25 de mayo de 1844. Los detalles sobre su vida personal son escasos, como suele ocurrir con muchas figuras de la época que no pertenecían a la alta sociedad. Sin embargo, sabemos que mantenía una estrecha amistad con Pilar Campé, una relación que, según los testimonios, se había forjado aproximadamente un año antes de los hechos. María había sido invitada a la casa de Pilar, un gesto de hospitalidad que sin saberlo la conduciría a su destino final. Tras compartir algunos alimentos, María comenzó a sentirse indispuesta. Los síntomas eran alarmantes y rápidamente se requirió la presencia de un médico. El doctor Aguedo Pinilla, un facultativo con experiencia, fue el primero en examinarla y prescribir un tratamiento. Pero la situación de María empeoraba a cada minuto. La preocupación crecía no solo por su salud, sino por una serie de circunstancias que pronto levantarían sospechas. Amigos de María, al no encontrarla en su propia casa, se dirigieron a la de Pilar, pero se les negó el acceso a la enferma. Un hecho que, en el contexto de la época, era sumamente inusual y sospechoso. Además, en medio de la agonía de María, se solicitó la presencia de un escribano para autorizar una disposición testamentaria, un documento que, para sorpresa de muchos, declaraba a Pilar Campé como la única heredera de María Bonamot. Estos acontecimientos, sumado a las declaraciones de los testigos, llevaron al fiscal a una conclusión escalofriante. Pilar Campé no solo había redactado el testamento, sino que había suplantado la identidad de María para beneficiarse de su muerte. El telón se alzaba sobre un drama judicial que pondría a prueba los límites de la ciencia y la moral en la España decimonónica. Con las sospechas cerniéndose sobre Pilar Campé, las autoridades no tardaron en actuar. Se nombró una comisión para determinar la causa exacta de la muerte de María Bonamot. El procedimiento estándar en casos de sospecha de envenenamiento incluía una autopsia y análisis clínicos. El cuerpo de María fue examinado en la Facultad de Ciencias Médicas y se tomaron muestras para buscar la presencia de venenos minerales y orgánicos. La ciencia, en su búsqueda de la verdad, se enfrentaba a un desafío formidable. Las conclusiones iniciales de la comisión, presentadas el 16 de junio de 1844, fueron contundentes. María Bonamot había sido envenenada. Los síntomas que había presentado la enferma, según el informe, coincidían con los producidos por el opio y sus preparados. La balanza de la justicia parecía inclinarse hacia la culpabilidad de Pilar Campé. Pero la ciencia, como la verdad, rara vez es un camino recto y sin obstáculos.
Fue entonces cuando emergió una figura clave que desafiaría la narrativa oficial, el doctor Águedo Pinilla. Pinilla no era un médico cualquiera, había atendido a María Bonamot la noche de su fallecimiento y, lo que es más importante, había sido su médico habitual durante 4 años. Su conocimiento de la historia clínica de María era profundo y sus observaciones cruciales. Pinilla no compartió las conclusiones de la comisión. Pocos días después, exactamente el 29 de junio de 1844, presentó una versión radicalmente diferente de los hechos. Según él, María Bonamot no había muerto por envenenamiento, sino por una apoplejía pulmonar. Este fue el primer gran choque en el caso Bonamot. 2 grupos de expertos, 2 diagnósticos opuestos. El doctor Juan Drummond, miembro de la comisión y también examinador de María la noche de su muerte, describió que María presentaba ojos rutilantes, lengua sumamente seca y oscura, pulso frecuente, delirio vago, alegre y erótico y dolores de cabeza. Para la mayoría de la comisión estos eran claros indicios de envenenamiento por opio. Sin embargo, Pinilla argumentaba que estos síntomas no eran exclusivos del opio y que, de hecho, algunos de los signos más característicos de la intoxicación narcótica, como el prurito, estaban ausentes. Además, Pinilla reveló que María Bonamot sufría afecciones frecuentes de corta duración y que, en marzo de ese mismo año, le había recetado una emulsión que contenía medio gramo de extracto acuoso de opio, convirtiéndose en un medicamento de uso habitual para ella, un detalle que Drummond, quien atendía a Bonamot desde abril, no había mencionado en su declaración. El siglo XIX fue una época de grandes avances en toxicología, pero también de limitaciones. El arsénico era el veneno más popular y, paradójicamente, uno de los más difíciles de identificar con certeza en ese momento. Sin embargo, el caso Bonamot planteó un desafío aún mayor: la posible implicación del opio, un veneno cuyos efectos proceden de alcaloides como la morfina. La detección fiable de estas sustancias era un campo relativamente nuevo y lleno de controversias. La fiabilidad de las pruebas era el corazón del debate. ¿Cuánto peso debía darse a los síntomas clínicos y a los hallazgos de la autopsia? ¿Podían los análisis químicos de la época ofrecer una certeza irrefutable? La comisión, en su informe del 5 de diciembre de 1844, admitió que, aunque María presentaba muchos síntomas de envenenamiento por opio, la ausencia de otros factores y la incertidumbre sobre la cantidad ingerida impedían asegurar que esa fuera la causa real. No podían afirmar ni negar el envenenamiento con opio. Por su parte, la Academia de la Medicina de Castilla-La Nueva, en su informe del 19 de abril de 1845, criticó el dictamen de la comisión y se alineó con Pinilla, sugiriendo que la muerte se debía a una enfermedad y cuestionando la fiabilidad de los análisis. La toxicología del siglo XIX se debatía entre la observación clínica, la evidencia post-mortem y los incipientes métodos de análisis químico. Cada una de estas pruebas tenía sus deficiencias y a sus defensores. El caso Bonamot se convirtió en un microcosmos de esta lucha por la certeza científica en un campo tan crucial como la justicia. 2 eminencias de la medicina, 2 diagnósticos opuestos. El caso de María Bonamot no era solo un crimen, era un campo de batalla donde la ciencia y la reputación se jugaban a cara o cruz. La controversia científica trascendió de los laboratorios y las aulas, convirtiéndose en un enfrentamiento público, con acusaciones y contraacusaciones entre los principales protagonistas: Pere Mata, una figura central en la toxicología española, y Águedo Pinilla. ¿Quién decía la verdad? ¿Y qué significaba eso para la justicia en una época donde la ciencia aún buscaba su voz definitiva en los tribunales? La sociedad madrileña observaba fascinada cómo el destino de una mujer y la credibilidad de toda una profesión pendían de un hilo.
El misterio de Bonamot apenas comenzaba a desvelarse. Con la comunidad médica dividida y la opinión pública expectante, el caso de María avanzó hacia los tribunales. Pilar Campé, la amiga que había acogido a María en sus últimas horas y la beneficiaria de su testamento, fue formalmente acusada de envenenamiento. Su madre, Polonia Cortés, también fue implicada como cómplice. El drama se trasladaba de los laboratorios a las salas de justicia, donde el destino de estas dos mujeres y la credibilidad de la ciencia forense se decidirían. El juicio fue un reflejo de las complejidades y limitaciones de la justicia en el siglo XIX. Las pruebas presentadas eran las mismas que habían generado tanta controversia entre los peritos: los síntomas de María, los hallazgos de la autopsia y los análisis químicos. Cada parte intentó dar mayor peso a las pruebas que respaldaban su versión. La defensa de Campé se aferró a los argumentos de Águedo Pinilla, insistiendo en la apoplejía pulmonar como causa de la muerte y desacreditando la fiabilidad de la detección de venenos en la época. La acusación, por su parte, se apoyó en el informe inicial de la comisión y en la sospechosa disposición testamentaria. El papel de Pere Mata, una de las figuras más influyentes en la toxicología, fue crucial. Aunque su nombre no aparece directamente como acusador, su compendio de toxicología general y especial de 1846, donde el caso Bonamot se incluyó como ejemplo de envenenamiento, sirvió para cimentar la idea de que María había sido víctima de un crimen. Mata, en su obra, defendía que no era necesario que se presentaran todos los síntomas descritos para un envenenamiento por opio, refutando así uno de los principales argumentos de Pinilla. Este debate no era solo académico, tenía implicaciones directas en la vida de las acusadas. Tras un proceso judicial que se extendió por años, la primera sentencia llegó en abril de 1847. Pilar Campé fue condenada a 8 años de reclusión y su madre, Polonia Cortés, a 6 años como cómplice. La justicia parecía haber hablado, confirmando la tesis del envenenamiento. Sin embargo, este no sería el final de la historia. La sorpresa llegó poco después, en julio de 1847. Apenas unos meses después de la condena provisional, el fallo definitivo del tribunal determinó la absolución de ambas mujeres. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo fue posible que una condena por envenenamiento se transformara en una absolución total? La tesis doctoral del doctor Marc Cuenca Llorente sugiere que la sentencia provisional pudo haber sido dictada en enero de 1846 y que la absolución final se produjo en julio de 1847. Los registros no detallan explícitamente los motivos del cambio, pero la ambigüedad de las pruebas forenses y la intensa batalla de peritos sin duda jugaron un papel fundamental. La falta de una prueba irrefutable, un veneno claramente identificado y unánimemente aceptado, dejó una puerta abierta a la duda razonable. El caso de María Bonamot no solo se libró en los tribunales, sino también en la esfera pública. La prensa de la época, tanto generalista como médica, siguió el caso con avidez. Periódicos como El Español publicaron noticias sobre la sentencia provisional, manteniendo vivo el interés público. Las revistas médicas, por su parte, se hicieron eco de los debates científicos, convirtiendo el caso en un estudio de caso para la incipiente toxicología. Esta cobertura mediática, aunque a menudo sensacionalista, fue crucial para difundir el caso y para que el debate científico trascendiera los círculos académicos, llegando a la sociedad en general. La opinión pública, alimentada por las noticias, se dividía entre quienes creían en el envenenamiento y quienes defendían la inocencia de las acusadas. Pilar Campé y su madre fueron absueltas, pero la sombra de la duda nunca las abandonó. La justicia las declaró inocentes, pero la verdad científica permaneció esquiva. ¿Fue María Bonamot víctima de un crimen perfecto, tan sutil que ni los más brillantes toxicólogos de su tiempo pudieron probarlo?
¿O fue la ciencia de 1844, aún en pañales, incapaz de desentrañar una muerte natural disfrazada de misterio? Un enigma que, casi 2 siglos después, sigue sin una respuesta definitiva. El caso Bonamot es un recordatorio de que, a veces, la historia no nos ofrece finales claros, sino preguntas que resuenan a través del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre los límites del conocimiento y la naturaleza elusiva de la verdad. El envenenamiento de María Bonamot, un caso olvidado en los anales de la historia criminal española, ofrece una ventana fascinante a la sociedad, la ciencia y la justicia del siglo XIX. Su impacto, aunque no tan resonante como otros crímenes más mediáticos, fue significativo para la medicina forense. Demostró la necesidad de métodos más rigurosos y estandarizados para la detección de venenos y la interpretación de pruebas. La controversia entre Pere Mata y Aguedo Pinilla impulsó el desarrollo de la toxicología en España, evidenciando las dificultades de un campo en constante evolución. Las preguntas abiertas persisten. ¿Se hizo justicia realmente? ¿Fue María envenenada con opio o sucumbió a una apoplejía pulmonar? La ambigüedad del caso subraya la complejidad de los crímenes de envenenamiento, especialmente en una época donde las herramientas científicas eran limitadas. La falta de un consenso unánime entre los expertos y la posterior absolución nos dejan con la inquietante posibilidad de que un crimen pudo haber quedado impune o de que 2 mujeres fueran injustamente acusadas. Este caso que hoy rescatamos del olvido nos recuerda que la historia criminal no solo está llena de villanos y héroes, sino también de zonas grises, de verdades a medias y de misterios que desafían el paso del tiempo. El envenenamiento de María Bonamot es un testimonio de la lucha por la verdad en un mundo donde la ciencia y la ley apenas comenzaban a entenderse. Un true crime que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo tan intrigante como relevante como cualquier misterio moderno. ¿Qué piensas tú? ¿Fue María Bonamot víctima de un asesinato o de un error médico? Déjanos tus comentarios aquí abajo y únete a la conversación. Si te ha gustado este viaje al pasado oscuro de España, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, activando la campanita para no perderte futuros misterios.